Gloria al Señor, que podamos adorar y bendecir su nombre en esta mañana. Qué bueno es que el mensaje del Evangelio haya caído entre nosotros. Como siempre solemos decir, yo repito mucho, es la mejor noticia que jamás yo haya conocido, con el mejor contenido que jamás pueda tener una noticia y con el mayor beneficio que pueda producir en nuestras vidas. El Evangelio es la palabra de Dios que ha venido hasta nosotros para darnos vida, y vida en abundancia. Siempre que veo alguna película que a mí me gusta, la suelo ver 4 o 5 veces, y a veces más, ¿no? Pero antes de continuar, dar la bienvenida a los que estamos aquí, también a todos los hermanos que nos están siguiendo de sus hogares, y cómo no, felicitar a las madres hoy. Felicidades a todas las madres por la labor que han hecho, a los que ya no están con nosotros, y a las que están todavía dando el callo y dando la batalla todos los días. Muchas felicidades por todo su trabajo y su labor. Sin ellas siempre estamos cojos. Sobre todo los que no tenemos mamá. Pero los que tenéis mamá, aprovecharla, estrujarla, apretarla, abrazarla, quererla mucho, hasta porque llegará algún día que no la tengáis. Y entonces ya cuando la echamos en falta. Eso no quiere decir que no riñáis con ellas, pero toda la labor de un hijo tiene que ser apreciar cuanto más a la mamá, porque es imprescindible para la vida de la familia. Sin ellas no se consiguen muchas cosas. Y en este día a mí me gustaría compartir algo que llevamos compartiendo los jueves y los martes en la reunión de Zoom. Y siempre que me toca hablar de este tema, aunque es muy conocido y muy repetido, los evangelios están escritos para que sean parte de nosotros, parte de nuestra práctica de vida. Prácticamente están escritos para que nosotros podamos practicar la fe que profesamos, no para que conozcamos mucho de ellos, sino para que practiquemos lo que en ellos están escritos. Y por eso yo en esta mañana doy gracias por el contenido del mensaje del Evangelio. Porque el contenido del mensaje del Evangelio nos une a Cristo y nos une a Dios, que es quien nos da la vida y quien está realmente preocupado por nosotros. Lo que os quería decir antes de la película, hay una película que yo siempre veo mucho últimamente cuando estoy solo, y se llama Alguien semejante a ti. O alguien semejante, sí, creo que ese es el título, ¿no? Alguien semejante a ti, creo que es. Y doy gracias a Dios por el contenido de esa película, porque marca mucho lo que a mí me gustaría compartir en esta mañana, que es la cercanía de Dios con aquella gente que está en necesidad, aquella gente que está en una problemática radical, y cómo el mensaje del Evangelio se acerca con mucho a todo lo que es ese tipo de personas. Quiero comenzar leyendo el capítulo 8 del Evangelio de Juan, versículo 32, y dice lo siguiente. Muchos los conocemos de memoria. Y dice: si vosotros permanecéis fieles a mi enseñanza, seréis verdaderamente mis discípulos, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Si vosotros permanecéis fieles a mi enseñanza, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres.
Demos gracias a Dios por la Escritura, por la manera en que Jesús nos ha dejado expresamente y tan claramente su contenido y su enseñanza, para que con poco nosotros nos acerquemos a la verdad y al contenido del Evangelio. No es tan complicado entenderlo como obedecerlo. El Evangelio está escrito de una forma para que podamos darle una respuesta a las propuestas de Jesús. No está escrito para que acumulemos conocimiento, no está escrito para que acumulemos mucha teología, está escrito para que nosotros le demos una respuesta. Y en este sentido, Jesús me gusta porque la manera en que Jesús nos educa, nos enseña y nos informa, viene desde su propia experiencia. Y hoy a lo mejor tocamos algo de la identidad. Jesús fue alguien muy identificado con su experiencia, con sus momentos y con sus vivencias. Cuenta la historia que la juventud, la adolescencia, la manera en que Jesús vivió su infancia, siempre estuvo rodeado de necesidades. Jesús nació en un pesebre, Jesús nació en una casa humilde, Jesús tuvo unos padres humildes y vivió en un ambiente de humildad, rodeado de necesidades, rodeado de niños solos, rodeado de una vida laboral muy precaria, rodeado de una miseria social. Jesús fue viviendo experiencias continuamente con mujeres que estaban siendo maltratadas, estaban siendo despreciadas. Vivió con la pobreza continuamente. Jesús creció en ese ambiente. Jesús no creció en un ambiente mejor que ese. Conocía perfectamente lo que era el desprecio a los demás, conocía lo que era tener una enfermedad y no tener la posibilidad de ser curada. Jesús vivió en un ambiente donde la gente que tenía autoridad y tenía poder no se preocupaba de la gente que vivía en la calle. Esa fue muchas de las experiencias en las que Jesús vivió. Y no es difícil de entender por qué el mensaje de Jesús en los 4 evangelios va direccionado expresamente a personas que viven en esas situaciones de necesidad imperiosa. Casi todos los evangelios están llenos de secuencias, de historias muy, muy, muy concretas, muy bien explicadas. Ahora, cuando uno entiende cuál es la intención de Jesús, entiende mucho mejor por qué hay ciertas historias relatadas en los evangelios. Pero lo importante para nosotros no es tanto conocer cómo practicar aquello que conocemos. Fijaros, dice que la palabra conocer significa tener un conocimiento profundo y una experiencia directa con algo. Jesús conocía muy bien qué es lo que quería decir, a quién se lo quería decir y quién iban a ser los receptores de ese mensaje. Es importante ver cuando Jesús nos enseña este texto de Juan 8, está intentando sacar de nosotros una respuesta. No está tratando de darnos información, sino está tratando de sacar de nosotros una respuesta frente al contenido de su mensaje. Porque era crucial que la gente que lo iba a seguir supiera perfectamente de qué va el asunto, qué es y cómo llevar eso adelante. Y habla de que nuestra identidad con el mensaje tienen que estar unidos. Si no nos identificamos con el mensaje, es muy complicado llevarlo adelante. Y por eso dice, si permanecéis en mis palabras,
o en mi enseñanza. Vais a conocer de verdad cuál es el deseo y el corazón de Dios. A veces nosotros el corazón de Dios lo queremos poner en lugares o en sitios donde Dios no quiere estar. Pero fijaros, Jesús abre su mensaje en el capítulo 5 del Evangelio de Mateo con el sermón de las bienaventuranzas. Digamos que el sermón de las bienaventuranzas es, políticamente pues, se podría decir como la apertura del programa de lo que Jesús quería hacer, ¿no? Se sube a un monte, mucha gente viene a oírlo y suelta un mensaje, que es el mensaje de las bienaventuranzas. Y habla y dice, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. El mensaje de Jesús tiene una identidad porque es el lugar, la forma y las circunstancias en las que Jesús se crió. Nosotros, cuando queremos vivir el mensaje, nos tenemos que identificar con el mensaje y con el contenido del mensaje. Por eso muchas veces somos más avanzados en que ese mensaje sea más conocido o seamos conocidos dependiendo de nuestra identificación. Nosotros nos identificamos con ciertas cosas de las que hemos vivido. ¿Sí o no? Vamos, por lo menos a mí me ocurre. Yo tengo identidad con ciertas circunstancias porque la he vivido de manera personal. Tengo cierta identificación con una manera de vestir, con una manera de hablar, con una manera de entender la política, con una manera de entender el deporte. Yo me identifico con ciertas cosas que a mí me dan la identidad que soy. Jesús quiere identificar a sus discípulos con un mensaje y además que ese mensaje tiene un contenido. Y además quiere que esos discípulos sean fieles a esa enseñanza y permanezcan continuos. ¿Por qué? Porque a través de esa fidelidad al mensaje vamos a conocer la verdad de Dios. La verdad de Dios que por otra cosa nos hará libres de otras tantas y nos van a proyectar directamente a proclamar y anunciar el mensaje. ¿Cuál es la intención del mensaje de Jesús? ¿Cómo podemos, en alguna manera, decir dónde está el verdadero interés en la predicación de Jesús? ¿Y dónde debe estar el verdadero interés de la predicación de la Iglesia y de mi fe como creyente? Jesús siempre habla del reino de Dios. El reino de Dios está entre vosotros. El reino de Dios se ha acercado. ¿Y en qué consiste el reino de Dios? Porque a veces es esa frase que está continuamente repitiéndose en los evangelios, nosotros decimos, ¿en qué consiste el reino de Dios? Para la gente de aquel tiempo, el reino de Dios consistía en que Dios iba a venir con un brazo fuerte, con una mano dura, y se iba a enfrentar al poder que tenía sujeto a los hebreos, y iba a derrocar a los romanos con una espada y se iba a imponer por la fuerza. Y se iba a restaurar el reino de Israel. Eso es lo que el sentir de los judíos entendían lo que era la venida del Mesías. Iba a venir un Mesías fuerte, con una espada, se iba a imponer al poder romano y de nuevo iba a restaurar el reino de Israel. Es lo que esperaba. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando Jesús aparece con un mensaje distinto, con un tono distinto, con unas formas distintas y con unas maneras distintas. Por eso Jesús no es creído. Por eso hace tanto hincapié en permanecer en mi enseñanza. Por eso hace tanto hincapié en poder afirmar en el capítulo 5, 6, 7 y 8 de Mateo, oísteis que fue dicho, pero yo os digo. Ahora hay una manera más fácil de entender a Dios. Y cuando partimos de esos textos podemos entender mucho mejor el capítulo 11 de Mateo que dice,
porque escondiste estas cosas de los sabios, de los entendidos, y se las has revelado a los niños. ¿Entiendes? Y se entiende mucho mejor porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Si aprendéis de mí que soy manso y humilde de corazón, conoceréis y hallaréis la paz. Es decir, yo ahora entiendo mucho mejor todo ese tipo de textos. Porque Jesús viene a presentar el reino de Dios desde una forma diferente y totalmente distinta. Con unas maneras distintas. O sea, el Dios poderoso que esperaban los hebreos se aparenta o se presenta con unas formas donde escuchamos frases como que el mayor servirá al menor. Y un poco chocante. Ve a un maestro de sentarse a la entrada de una casa y ponerse con un lebrillo a lavarle los pies a los discípulos. Es chocante. Ve a un hombre que se dice que es el enviado de Dios a hablar con una mujer a solas, mujer samaritana. Ves de tratar a las mujeres, bienvenidos sean las mujeres y las madres, como la mentalidad de Dios no es la mentalidad nuestra. Es decir, hay que dar gracias a Dios por el trabajo de las mujeres a lo largo de toda la historia bíblica y social, porque han sido cruciales en el bienestar y el desarrollo de la sociedad. Es una realidad. Y aunque de manera religiosa la mujer en el Nuevo Testamento se trata un poco de obviar, Jesús, en su manera de entender el reino de Dios, trata de levantar de nuevo la dignidad de las mujeres. Y lo hace en pasajes muy concretos. Capítulo 8 de Juan, cuando habla acerca de la mujer sorprendida en adulterio. Dignifica a la mujer. Mientras las leyes religiosas querían, en alguna forma, lapidarla, hasta tal punto que el adúltero no aparece. ¿Veis los huecos y los fallos de la religión? El adúltero no aparece cuando la responsabilidad fue dada al hombre y no a la mujer. La mujer en aquel tiempo pues, era más que nada que una mera posesión del hombre. Jesús creció en ese ambiente despreciativo de la mujer. Y cuando él le toca implantar el reino de Dios, las parábolas que hay escritas siempre dignifican a la mujer y siempre le dan un privilegio. ¿Sabéis que había un grupo de discípulas? Pero no podían lanzarse a la calle a predicar el evangelio porque eran mujeres y no podían ir solas por ahí a hablar de Jesús. Nadie la iba a tener en cuenta. Pero había un grupo de mujeres que hablaban y predicaban a Jesús. La primera persona que fue a ver la tumba de Jesús fue una mujer. Y fue la primera en proclamar: Cristo ha resucitado. Digo porque el ejército de la fe esté bien compensado entre la parte que son las mujeres, la parte que son los hombres, y afrontemos una evangelización de hombres y mujeres juntos. Lo que a mí me gustaría dejar en esta mañana bien sentado es que el contenido del Evangelio necesita una respuesta nuestra. Necesita, en alguna manera, entender bien que el reino de Dios no se va a establecer por medio del odio, sino por medio del amor. El reino de Dios es luz y no tinieblas. Para que veamos muchas veces cuando los evangelios y cuando Jesús irrumpe en poder hablar del reino de Dios, siempre está hablando de la luz y de las tinieblas. Cómo Él representa la luz de Dios. Y hay otro montón de circunstancias que representan las tinieblas. Y Él trata de llevar a todo el mundo para que permanezcamos fieles a su enseñanza y podamos conocer la luz y sepamos dónde son las tinieblas. Dice que el reino de Dios no se va a construir sin el perdón de Dios. El reino de Dios se va a construir a través de la compasión y no del interés. A través de lo pequeño y no de lo grande, de la humildad y no de la soberbia. El reino de Dios se va a construir de lo pequeño y no desde lo grande, desde lo débil y no desde lo fuerte,
desde el servicio y no desde el poder. Fijaros la cantidad de cosas que estamos hablando. Desde el servicio y no desde el poder. Cuando Jesús habla de permanecer en sus palabras, está hablando de todo este tipo de términos. ¿Cómo vamos a construir el reino de Dios si no permanecemos en sus enseñanzas? Desde la manera en que Él la quiere enseñar, desde la manera en la que nosotros la tenemos que aprender y desde la manera en que nosotros la tenemos que aplicar. El reino de Dios no va a ser nunca impuesto. Tiene que ser voluntario. Es muy importante que nosotros veamos cómo Jesús le da un valor especial a los niños. Cómo Jesús le da un valor especial a las viudas. Cómo Jesús le da un valor especial a los huérfanos. Cómo Jesús le da un valor especial a las mujeres. 4 grupos sociales muy marginados en la época de Jesús. Jesús, cuando habla del reino de Dios, quiere definitivamente entregarse a este tipo de personas, a este tipo de circunstancias. Si no, veamos algunas parábolas de justicia. Si nosotros vemos cómo Jesús trata en la parábola de los viñadores, igual al que entra por la mañana que al que entra por la noche. Justicia. Para nosotros no, pero para Jesús eso es justicia. Justicia que la va a provocar su amor en favor de la persona que necesitaba un denario para vivir. Le daba igual que hubiera entrado por la mañana, que hubiera entrado por la noche. Lo que necesitaba era un denario para vivir. Y le da lo justo para vivir. Y lo iguala a la gente que entró de temprano y salió por la tarde. Pero le da un denario que era lo convenido. Pero a veces nosotros esa manera de actuar de Jesús no nos gusta. ¿Cómo vas a tratar a este igual que entró a las 6 de la tarde, igual que a mí que entré por la mañana? El problema no era el denario, el problema es que lo estaba igualando. Fijaros cómo se establece el reino de Dios. Es dificultoso, es difícil de entender cómo Jesús trata de instaurar el reino de Dios que venía con una forma, en una manera totalmente diferente a lo antes conocido. Por eso Jesús quiere sacar de nosotros una respuesta. Si no saca de nosotros una respuesta positiva para andar en ese reino que tiene unas normas distintas, que tiene unas maneras distintas, que tiene una educación distinta, que tiene un Señor distinto, que tiene una viña distinta, a la que el Señor llama a todos de cualquier rincón del mundo, seamos los que seamos, a trabajar en esa viña porque representa su obra. Y las normas en esa viña las pone el Señor, no las ponemos nosotros. Es interesante que nos vamos a encontrar con maneras de Jesús que no vamos a entender, pero es su forma de educarnos y enseñarnos en su reino. Nosotros venimos, algunas veces lo hemos comentado unos u otros, pero venimos de entornos diferentes, de leyes diferentes, de educación diferente, y hemos desembarcado en España, lo mismo que nosotros vamos a otro país. Y hay unas normas, y hay unas maneras, y hay unas leyes a las que voluntariamente, si las obedece, no va a tener ninguna complicación. Pero tendremos que entender que las leyes nuestras en España son igualmente diferentes a las que se dan en África. Y no podemos traer la manera de vivir en África aquí a España diciendo, pues yo hago lo que hacía en mi país, lo hago en España. No puede ser. Pues fijaros lo que ha ocurrido en nosotros. Nosotros, por medio del bautismo, hemos decidido morir a las leyes antiguas en las que vivíamos. Y hemos dicho, no quiero obedecer más al pecado, no quiero obedecer más a las leyes del rencor, del odio, del descontento, de la tristeza, del pecado. No quiero vivir más a esas leyes,
y decido aceptar al Mesías como el Señor de mi vida y me muero, ¿no? El bautismo está significando mi decisión de morir a un mundo de pecado, me sumerjo bajo agua, lo que quiere decir que me he muerto, ¿no? En alguna manera el bautismo asemeja la muerte de Cristo Jesús y la resurrección de Cristo Jesús. La muerte a un mundo, a un reino, y la vida a otro reino, donde en ese reino nuevo priman las formas, la educación y las maneras de Cristo, no las nuestras. Y es muy importante que nosotros podamos entender que cuando Jesús nos enseña a orar a petición nuestra, porque nosotros somos los que pedimos, Señor, enséñanos a orar. Una de las frases del Padre Nuestro es, ¿sabéis cuál es? Venga tu reino. Venga tu reino. Y así como se gobierna el cielo, gobierna también la tierra. Estoy orando eso a Dios. Cuando Jesús nos enseña a través de los evangelios, de la manera en que Él quiere educar nuestra fe, le estoy diciendo, Señor, enséñame a vivir en tu reino. Y la manera que tú tratas de enseñarme, quiero vivir conforme a esa manera de vivir. Así que si tengo que entender la intencionalidad, la inmensa bondad de tu amor por medio de cosas que yo no entiendo, yo he dicho, quiero que tú gobiernes mi vida como tú gobiernas el cielo. Se lo he dicho a través del Padre Nuestro. Y no nos podemos esconder de ese quinto evangelio que representa el hijo pródigo. La parábola del hijo pródigo. Difícil de entender, pero es una realidad de cómo se gobierna en el reino de Dios. Es difícil de entender que yo tengo que perdonar a mi hermano tantas veces como necesite, pero es la manera en que se gobierna en el reino de Dios. Es difícil de entender que yo tenga que dar todo lo que tengo, aunque yo tenga necesidad, y cubrir la necesidad de mi hermano antes que la mía. Es difícil de entender, pero ¿por qué Jesús pone a una viuda dando todo lo que tenía en favor de las ofrendas? ¿Por qué está esa parábola en el Evangelio? Y además representa a una mujer dando todo lo que tenía. Esta dio más. Esas cosas están ahí de manera estratégica, no están ahí por olvido, por ignorancia, porque eso está ahí de forma estratégica. ¿Por qué una mujer busca a Jesús con desespero en una sociedad donde nadie la escuchaba? Perdió todo su dinero, gastó todo su dinero para buscar a Jesús y tocar el manto de Jesús. Eso no está ahí por capricho. Una mujer representando la verdadera búsqueda y desespero acerca de nuestra necesidad de estar cerca de Dios. Y lo representa una mujer. No es curioso, ¿no? Un Jesús hablando con una mujer samaritana a solas, invitándola a conocer la verdad de Dios. Una mujer sirofenicia en una sociedad complicada le dijo, tu fe te ha salvado. Si te has acercado a mí con tanto desespero. Estamos hablando de mujeres de hace 2000 años. María se sentó de una manera original a escuchar a Jesús. Lo que nosotros vemos muchas veces en los evangelios tiene un significado especial y tiene una intencionalidad. Y la intencionalidad es que nosotros captemos de verdad el contenido del mensaje. Que sepamos de qué va el asunto. ¿A qué le hemos dicho que sí?
No nos podemos sorprender en nuestra trayectoria como cristianos, en familias cristianas, en gente que hemos adoptado la fe cristiana. No nos podemos sorprender de lo exigente que es el Evangelio. Por eso Jesús hace tanto hincapié en permanecer en esta enseñanza mía. Si no permanecéis en esta enseñanza, no vais a conocer nunca la verdad de Dios. Y nunca vais a ser libres. Jesús eso lo vivió de una manera muy, muy, muy clara. Fíjate que le llegan a oídos de Juan el Bautista qué es lo que estaba sucediendo con Jesús. Jesús le responde: los cojos andan, los ciegos ven, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres les ha anunciado el Evangelio. El reino de Dios se ha acercado, el reino de Dios está entre vosotros. El contenido del Evangelio está tan claro que debe sacar de nosotros una respuesta de vida y no de conocimiento. Jesús nunca estudió en ninguna escuela teológica. No hizo un curso teológico ni por equivocación. No perdió tiempo en enseñar a la gente cosas profundas teológicas de la Biblia. No. Toda la enseñanza, el hincapié de Jesús y la preocupación de Jesús es que la gente captara de verdad el mensaje del reino de Dios, en qué consiste, a quién iba dirigido y cómo podíamos nosotros hacer una proyección de ese mensaje. Y a eso nos hace una invitación a nosotros. Porque esto suena bonito, o suena, no sé, suena bien, ¿no? Pero este mensaje es solamente para el que quiere aceptarlo, proclamarlo, anunciarlo y llevarlo a cabo. No es para todos. No es para todos. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, es decir, el bautismo sale, muérase, muérete, porque lo que vas a vivir a partir de que te mueras, que es volver a vivir, vas a volver a vivir de otra forma diferente. Ya no puedes quejarte, ya no puedes enfadarte, ya no puedes entristecerte, ya no puedes mandar. Ahora las leyes de ese nuevo reino de Dios van a implantarse en tu corazón. Si tú lo quieres asumir de manera voluntaria, permanecer en él, ¿me entiendes? Para que conozcan la verdad de Dios. La verdad de Dios que no es teológica, que no es doctrinal, que es una verdad que nos va a enseñar a vivir de acuerdo al contenido del reino de Dios, que está destinado siempre, siempre, siempre a la gente que está desfavorecida. Entre las cuales, en un tiempo estabas tú y estaba yo. Por eso la parábola del samaritano está ahí presente, no está por equivocación. La palabra del samaritano está representada o está representando tu vida y mi vida en muchas ocasiones. Y a lo que nos invita esta parábola no es a representar un personaje en ese teatrillo. La que nos invita o lo que nos compromete esa parábola es a ir y hacer lo mismo que Cristo ha hecho contigo. Si no, no tiene sentido que yo sepa de esa parábola. Porque yo debo practicar lo que sé y debo de aprender lo que no sé. Debo de practicar lo que sé y lo que no sé debo de aprenderlo. Por eso Jesús hizo tanto hincapié en que el contenido del Evangelio lo tenemos que conocer bien. ¿En qué consiste nuestro compromiso con ese mensaje al que nosotros voluntariamente le hemos dicho que sí? Porque va a exigir nuestra vida.
va a exigir que el punto central de toda nuestra vida, por muy importante que sea lo que hacemos, lo que vivimos, el punto central de nuestra vida sea el reino de Dios. Aunque parezca un poco literalista o extremista, es que si no vivimos en la centralidad del contenido del Evangelio, no estamos entendiendo las exigencias del Evangelio. Y podemos estar defendiendo ideas, argumentos, posiciones o circunstancias, pero el Evangelio es sumamente exigente. Y ahí tenemos un personaje como Pablo que merece la pena gastar 3, 4 domingos los que haga falta en poder entender la vida de este personaje tan importante en la vida de la fe de los creyentes, que se interesa por ver quién era Jesús. ¿Sabéis que Pablo no conoció a Jesús físicamente? Y va a Jerusalén a hablar con Pedro, a decirle, a ver, cuéntame a mí de primeras quién es este personaje que a mí me ha tirado del caballo en el camino de Damasco, porque yo no sé quién es, yo lo he oído, pero yo no sé quién es este personaje. Cuéntame de primeras quién es. Y comienzan a hablar entre ellos. Y Pablo cuenta su experiencia. Y habla cosas en el capítulo 3 de Filipenses tales como la causa de mis decisiones son exclusivamente en Cristo. Todo lo decido a través de Cristo. Conocer a Cristo es mi pasión. Estoy orgulloso de estar en Cristo. Ganar a Cristo es lo que más anhelo. Unirme a Cristo es lo que más deseo. La justicia de Cristo. Lo que procede de Cristo. Experimentar a Cristo. Los sufrimientos de Cristo. El haber sido alcanzado por Cristo. Es decir, cuando tú ves cómo él relata en el capítulo 3 de Filipenses, porque quiero que sepáis, hermanos, que yo era fulano de tal. Yo perseguía a la iglesia. Era intachable en cuanto a la ley. Era hebreo de hebreos. Pertenezco a una de las tribus de Israel, de Benjamín. Es como si nosotros relatamos nuestra identidad, ¿no? Tú, y como dice la frase, ¿tú de quién eres? ¿No? Todos tenemos una identidad de donde procedemos, que ha topado con la experiencia de conocer el Evangelio. Y eso tiene que producir en nosotros una respuesta a lo que hemos oído. Y en este caso, Pablo da una respuesta a lo que le ocurrió. Yo era venía de esta familia, me comportaba de esta forma, vivía de esta forma, fui educado de esta forma. Pero cuando me topé con el Evangelio, no tuve más remedio que rendirme a Cristo y valorar todo lo que yo había sido como algo, él dice basura o inmundicia, como algo no tan importante con respecto a lo que se me había presentado delante. Y ahora mi pasión es conocer a Cristo. Conocer a Cristo no es conocer su mensaje. Conocer a Cristo no es centralizar dónde está el corazón de Dios. Conocer a Cristo no es vivir para Él conforme a su mensaje y hacer que mucha gente conozca de verdad la verdad de Dios. Cuando yo veo la actitud de Pablo, la actitud que él tiene con respecto a lo que le había ocurrido, no tengo dudas del valor del Evangelio. Porque Pablo lo que hace es que permite que en su corazón se amplíe el conocimiento de Dios y la comprensión de Dios llene de una manera que inunda su interior. Y para que él termine escribiendo su primera carta de Pablo fue la carta a los Gálatas. Genial.
potentísima. Y él dice, ya no vivo yo. Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, que se dio y murió por mí. Eso es lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Es una conversión entera a decir, quiero vivir en el reino de Dios, quiero llevar a cabo las normas de Dios, quiero vivir conforme a lo que Dios quiere y aquí voy a centrar mi vida en esto. Él supo darle una respuesta a ese verso de Juan 8:32. Si permanecéis en mis palabras, no es solamente conocer, es permanecer. Conoceréis la verdad. Aquí no está hablando de una verdad teológica, está hablando de conocer a Cristo. Si me conocéis a mí, vais a ser de verdad discípulos míos, porque yo voy a enseñar toda la verdad de Dios que Dios primeramente me ha dado a mí. Y esta verdad os hará libres. Lo mismo que Pablo, antes de que Cristo se le apareciera, da una respuesta negativa, porque él perseguía a la iglesia, era perseguidor de la iglesia, maltratador de los creyentes, perseguidor de la gente que había aceptado a Cristo como Señor. Pero llega un momento donde la autoridad de arriba dice, hasta aquí, Pablito. Y él convirtió su corazón a Cristo. Y a partir de ahí, un renuevo completo sucedió en su vida. Vivió conforme las enseñanzas de Cristo, se preocupó, profundizó, ahondó, hasta que certificó que Jesús era el Mesías que había sido prometido en el Antiguo Testamento. Cuando él tiene claro, porque era judío y bien judío, y de los buenos, cuando él tiene claro que Cristo es el anunciado, el prometido, anunciado en el Antiguo Testamento, cuando él tiene claro que lo que estaba escrito en el Antiguo Testamento es lo que él creía de verdad, no tiene problemas en entregar todo en favor de que Cristo le fuera revelado y fuera anunciado. Y ¿sabéis? Él cogió esa revelación de Cristo y fue a los gentiles. Un judío predicándole a los gentiles. Haciéndolo igual que ellos. Dándole la misma veracidad que ellos. Dándole el mismo valor que ellos. Eso es lo más grande que nos puede ocurrir. Así que yo os animo, hermanos, a que podamos, en alguna manera, entender que la fe que hemos escogido necesita una respuesta de práctica de nuestra vida. No vamos a vivir para siempre. No tenemos seguridad de lo que va a pasar mañana, ni cuántos años vamos a vivir. Pero algún día nos presentaremos delante de la presencia de Dios y tendremos que darle cuenta qué hemos hecho con la noticia que cayó en nosotros y de qué manera nos hemos comportado y de qué manera hemos llevado esto adelante. Y será nuestra respuesta. Yo no daré cuentas por ti, tú no darás cuentas por mí, yo no me voy a justificar por ti, tú no te vas a justificar por... Será mi respuesta a Dios de lo que yo un día entendí que tenía que hacer y yo le tendré que dar una respuesta a Dios de lo que he hecho con la noticia del Evangelio. Porque tuve hambre y me diste de comer, capítulo 25 de Mateo, y tuve sed y me diste de beber. Y estuve en la cárcel y me visitaste. Y estuve enfermo y me visitaste. Y nosotros podemos decir, ¿y cuándo yo hice algo así?
Y el Señor nos va a señalar, cuando se lo hiciste a uno de estos, no dice a un judío, no dice, no declara a quién, a cualquiera. Cuando le hiciste a uno de estos este favor, a mí me lo hiciste. Ese es el gran contenido del Evangelio. Y yo hace tiempo aprendí, esta pregunta cae en el examen. Procura aprendértela bien, porque esta pregunta te la van a hacer. Si has sido bautizado en una forma u otra, yo no tengo conciencia de que en la Biblia nos pregunte el Señor acerca de en qué nombre o en qué fórmula has sido bautizado. No tengo noción de que eso sea una pregunta que a mí me haga el Señor. Tampoco a qué iglesia voy. Ni tampoco las horas de oración, ni las horas de lectura. No me va a preguntar nada de eso. Solamente me va a preguntar ¿qué hiciste con esto? Porque a uno les dio 5 talentos, a otros 2 y a otros 1. Y los que entendieron el talento del amor lo expandieron y mucha gente fue beneficiada. Los que tuvieron 2 talentos y entendieron el producto y la inmensidad del amor de Dios lo expandieron y dieron. Pero el que tuvo miedo y entendió el amor de Dios y lo escondió, se tendrá que entender con el Señor. Porque al final el talento que Dios nos ha dado muchas veces, aparte que pueda ser de conocimiento, de habilidades y de otras, el talento también tiene que ver con el amor que Dios ha dado en nuestra vida. ¿Qué estamos haciendo con el amor que Dios ha puesto en nosotros? Señor, es que tuve miedo y no... Dios nos va a preguntar. Y sobre eso a mí me gustaría que pudiéramos orar. Señor, danos el convencimiento, la seguridad, la firmeza de que estamos en tu propósito, en tu plan, y estamos entendiendo muy bien hacia dónde tú nos quieres llevar en nuestra vida familiar, en nuestra vida de pareja, de matrimonio, de padres, de madres, de iglesia. Es necesario entender todo eso. Cómo llevar el mensaje del Evangelio en el nivel y en la manera en que vivimos, ¿no? Y esa era la preocupación de Jesús. Lo que puede provocar también una respuesta negativa. ¿Sabéis que en el capítulo 8 de Juan, y con eso termino, capítulo 8 de Juan, cuando Jesús dice este texto, ¿sabéis lo que le responden? Se defendieron como gato panza arriba. ¿Cómo dices tú que seremos libres si nosotros somos descendientes de Abraham? Amigo, te has equivocado. Porque tú provengas de esta genética y provengas de esta familia, te crees que tienes todo asegurado, te equivocas. No es así. Porque Pablo luego en el capítulo 1, 2, 3 y 4 de Gálatas habla, los hijos de Abraham son los que tienen la fe de Abraham, no los que descienden genéticamente de Abraham, sino los que tienen la fe de Abraham. Nos equivocamos, se equivoca la gente que por ser tal, por ser cual, tenemos todo planteado bien. Jesús le dice, no es así. Los hijos de Abraham son los que tienen la fe de Abraham. Los que se comportan como Abraham. Y por eso es necesario que conozcáis bien el contenido del Evangelio. Y que al final oramos porque veo que están preparando algo